Real Sociedad 2, Villarreal 3. Nueva jornada de Liga y nueva tertulia aquí hoy en la Sociedad Gastronómica de Donostia. Después de un encuentro en el que la Real lo tuvo perdido, después de que se adelantara en el marcador el Villarreal 0-2, lo pudo empatar, pensábamos todos que iba a ser el resultado final, y sin embargo en la última jugada, en el tiempo de prolongación, minuto 95, Moleiro, desde fuera del área o dentro del área muy cerca, marcó por bajo, yo creo que estaba Remiro tapado, el gol que al final supuso esa derrota, nueva derrota de la Real en Anoeta. El Villarreal demostró ser un auténtico equipazo desde el primer minuto, donde a pesar de tener más balón la Real, sobre todo en los primeros minutos de partido, el equipo de Marcelino a la contra creaba mucho más peligro que lo podía hacer la Real con ese su dominio. Se adelantó, como decíamos antes, el Villarreal con un 0-2, el segundo tras un error de Soler, que poco más tarde marcó un golazo por la escuadra tras un tiro desde fuera del área. Y otra vez, Barrene, al saque de una falta en la frontal, marcó por la misma escuadra que pocos minutos antes había metido Soler, estableciendo el empate. Cuando parecía que el partido iba a terminar así, con una gran última media hora de partido en el que la Real fue mejor y donde parecía que la Real podía incluso remontar el partido, en la última jugada, como decimos, en el tiempo de prolongación, un disparo raso de Moleiro a la salida de un córner sirvió para que el Villarreal ganara y se hiciera con los 3 puntos de ayer en Anoeta, que yo por otro lado tampoco diría que fuera injusto, aunque sí de muy mala suerte en este caso para la Real Sociedad. Y así lo entendió también, o lo entendieron muchos de los aficionados, de esos 30.000 aficionados que ayer acudieron a las gradas de Anoeta, que tras encajar ese tercer gol, que suponía la derrota del equipo, aplaudieron al equipo de Sergio Francisco. Vamos a hacer una mínima pausa y arrancamos. Hoy repiten con nosotros Iñaki Anso y Dani Ballesta. También nos acompaña Miguel Ángel Idígoras, que ya ha estado con nosotros también en otras tertulias, y nos acompaña también un exfutbolista que participó en los mejores años de la Real, como es Javier Zubillaga. Miguel Ángel, gracias y una vez más, bienvenido, al igual que Dani, Iñaki y como no, Javi, que es un auténtico placer que estés con nosotros hoy aquí. Pues gracias a vosotros por invitarme. Gracias y por acompañarnos hoy en esta tertulia. Antes de analizar el partido con el Villarreal, con todos vosotros, sí me gustaría un poco presentarte para que nuestros espectadores, sobre todo en este caso los más jóvenes, pues te conozcan. Iñaki, seguro que se acuerda de ti, al igual que Miguel Ángel, pero Dani no le habrá visto jugar. A mí me pilla lejos. No le habrá visto jugar a Javi Zubillaga. Y por eso te vamos a presentar. Naciste en Logroño, estuviste como jugador 11 temporadas en la Real Sociedad y 4 en el Español. Sí. Es correcto, ¿no? Jugaste con la Real más de 100 partidos, debutando con el primer equipo el año que la Real consiguió su primera liga en Gijón frente al Bilbao Athletic el 21 de octubre de 1981. Sí, en esa no estuve yo estuve en la segunda. Estuviste en la segunda liga, eso es. ¿Participaste en el segundo título de la Real? Primero no. No, primero no. En el segundo título de la Real, el que conseguimos aquí contra el Bilbao. Sí. Eso es, contra el Athletic en Anoeta. Ahí ese año subimos Tomás Orbegozo, Vicente Virru. Vaya época más bonita que viste de la Real. Sí, por supuesto. ¿Fueron los mejores años o cómo lo Bueno, recuerdas? yo creo que sí, de forma también un poco a nivel de la afición, de todo es completamente diferente. Ha habido un cambio enorme. Tu debut con el primer equipo fue en la temporada de 81-82, fue en Sevilla, en el Ramón Sánchez Pizjuán, Sí. donde jugaste los últimos minutos del partido. Supongo que te recuerdas, ¿no? También Sí, sí. es imborrable, ¿no? Ese tipo de... Sí, porque faltaban 15, 14 minutos y bueno, íbamos ganando y entonces me dijo el mister, oye, que no toque la bola Pitiño.
Y entonces salí los 14 minutos concienciado a ello. La siguiente temporada, bueno, la temporada esa de marcaste tu primer gol con la Real, creo que contra el Valencia, en Atocha. Un gol además que lo recuerdas, lo tienes guardado tú también, ¿no? Sí. De forma personal. Un golazo, me decía Ricardo hace un momento que fue un golazo, fue tipo de los que mete barrera y también desde muy lejos, ¿no? Sí, fue bastante lejos del área y bueno, yo creo que sorprendí al portero y además conseguimos ganar al Valencia de Kempes. Luego, ¿cuántas temporadas estuviste en la Real? 11, hemos dicho 11 y luego fuiste al Español. Sí. Al Español, donde, bueno, los últimos años en la Real quizás no son de buen recuerdo para ti. No, sí, porque, no, a ver. Pero dejó de contar, de repente dejó de contar con algunos jugadores, pero al cambio ahí en la Real, ¿no? Sí, pero al final siempre yo creo que había un problema en el sentido físico, que no había unos controles y entonces había bastante gente que se lesionaba o no podía jugar y entonces tuvo que rotar más y entonces tuvo que echar mano y aparte que yo no tengo ningún problema con él, probablemente que ha venido aquí y he estado con él y bueno, son cosas de la profesión, que uno es el entrenador y el otro es el jugador o al revés, y pasan y bueno, en ese sentido pues yo estoy bastante orgulloso porque además también jugamos la Copa que ganamos en Zaragoza. En Zaragoza, efectivamente, fuiste partícipe de esa primera Copa de la Real, efectivamente, la que jugasteis en Zaragoza frente al Atlético de Madrid. Y ganamos también la Supercopa de Copa de Liga con el Real Madrid también. Hablabas de lesiones no había muchas antes, porque Visio Gorris, que estuvo un día también, nos comentaba, joder, jugábamos toda la temporada los mismos, tanto en Liga como en Copa, no como ahora, que se rota tanto y que los campos son mucho mejores, ¿no? Que entonces. Hombre, ahora hay muchos partidos a jugar y yo creo que con la intensidad y la preparación física que se juega ahora, no es ni mucho menos lo de antes. Y luego participaste también en esa semifinal de vuelta, de triste recuerdo para los seguidores de la Real en Hamburgo, efectivamente, donde se perdió con un gol ahí fuera de juego, después de que marcara Diego. Sí, metió un golazo Diego, sí. No, bueno, ahí tuvimos que un línea se puso enfermo y entonces el árbitro pues echó mano de un línea que era de allí de Hamburgo. Entonces prueba de ello de que fue un gol en falta o fuera de juego y que lo tuvo que anular y no lo anuló. Después de dejar el fútbol, Javi, fuiste entrenador de la Reunión, fuiste del Lleida, director deportivo del Alavés, creo que fue donde empezaste además con este tipo de función, ¿no? Sí, bueno, también estuve... Estuviste en Córdoba, en Osasuna y en Logroño. Y en Lleida estuve de entrenador también, una temporada. ¿Y tienes aparcado ya este aspecto o todavía...? Bueno, todavía, a ver, yo creo que es en otro sentido, ¿no? Pero sí que tienes conocimientos pues para incluso asesorar o trabajar y sobre todo lo que siempre más me ha gustado a mí, porque también estuve en la Real de director técnico de la cantera, es el fútbol formación. Y entonces pues, pero bueno, si surge algo, surge, y si no, pues hay que vivir la vida. Ahora tienes a tu hijo ahí en Vitoria, ¿no? En Alavés. Sí, él lleva tiempo y está ahí un poco, él hizo ingeniería informática y también jugó a fútbol y jugó en la Real, en el B. Y bueno, y está de analista desde entonces en el club. Aquí tienes un joven entrenador como es Dani Ballesta, y yo me acuerdo que cuando empezaba yo, teníamos aquella carpeta de planificación y control de la temporada que hiciste con Julen Massach. Sí. Con un disquete. Nos dieron el premio de investigación del gobierno vasco. Con un disquete de 3,5. En el 97, en el 3,5, sí, que se metía. Un disquete de aquellos que esto ya ni ahora he conocido. Con un libro, sí. Eso es, qué sorpresa, que te acuerdas. Todavía lo tengo. Sí. Todavía ese parte lo tengo. No, para nosotros fue importante que en el fútbol que no se tomaban datos, se empezarían a tomar datos. Y entonces yo fui al Alavés, coincidí con él, yo no lo conocía, a Julen, y él estaba de profesor ahí en el IBEF, y entonces pues lo integré
y los dos hicimos esto pues para... Y luego los pusimos. Es que no había nada además. Entonces, Nada. ¿cómo se os ocurrió la idea de hacer pues eso, lo que es una planificación y un control de una temporada que lo pudieras llevar de forma informática, ¿no? Sí, sí. Bueno, porque fue cuando empezaron a aparecer los ordenadores y todo esto. Fue en los años del 90 en adelante se empezó un poco ya a cambiar todo el tema de ello. Y bueno, me alegra un poco que me lo haya reconocido porque la gente no se acuerda nada de esto y fuimos, además del gobierno vasco, pues nos dieron el premio de investigación en el deporte. Pues daba casualidad esta mañana, lo he tenido en la mano además, porque digo, se lo voy a recordar a Javi, porque fue una de las primeras herramientas que yo utilicé en el fútbol Sí, sí. para llevar el control así de una temporada. Y me alegra además que todavía, bueno, pues estés con ese gusanillo del fútbol y que te pueda llegar, porque ha cambiado mucho el fútbol, ¿eh? Sí. El Luego pasado, lo transformamos a Sport Analyzer, más moderno. ese no lo he visto, pero... No, sí, sí, pero luego fue ya más moderno y se empezó a trabajar, porque yo la segunda vez que estuve en Vitoria, de director deportivo, trabajábamos con él. Y bueno, no es por trabajar con él, pero conseguimos los dos ascensos a Primera División. Pues qué bien, pues qué buenas cosas que hicisteis dentro del fútbol. Te decía que ha cambiado mucho el fútbol de entonces a ahora. Sí. Tú que has sido entrenador, has sido director deportivo, te das cuenta que esto no tiene nada que ver con lo que era, ¿no? No, hay más técnicos que futbolistas en los equipos. Bueno, no sé, técnicos, bueno, si cuentas, claro, De todo. Nutricionistas, fisios, tal y cual, la verdad es que ahora Es otro mundo, es otro mundo, mundo, otro mundo, es otro mundo. Y yo estoy a favor de ello. Tampoco un poco porque meta el dedo, pero estoy a favor de ello porque soy, o sea, de los que en su caso empezó a cambiarlo con la aplicación. ¿Tu última etapa aquí fue en el Real Unión o...? Mi última etapa, Sí, en el director deportivo como director. no, en el Real Unión he estado de entrenador siempre. ¿No estuviste director deportivo? No, estaba José Mendiluce. José Mendiluce estaba. Sí, el director, que fue el que me llevó a Irún. Muy bien. Pues vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar ahora, porque nos vamos a meter ya de lleno en el partido de la Real frente al Villarreal, pero vamos a escuchar primero a su entrenador, en este caso a Sergio Francisco, que no sé si coincidiste con él. Lo tuve de jugador. Lo tuviste de jugador. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo era? ¿Cómo es él? No, bien, bien. Era más bien frío. Yo te puedo decir de jugador, que lo he conocido en ese momento de jugador, ¿no? Pero luego es bastante afable, un chaval bien majo. Era buen futbolista, pero no llegó. Es que él jugaba en punta y jugaba o sea, aparecía, desaparecía, o sea, en ese tipo de juego, pero también era delantero, ¿no? Y luego, pues con lo demás de la plantilla y con todo, bien, todo bien. ¿Y a ti qué te pasó, Javi, para ser un gran futbolista? Porque quizás las lesiones, tuviste muchas lesiones. Sí, yo he sido bastante castigado con las lesiones. Varias operaciones. Sí, sí, rodillas. las rodillas, sí, sí, sí. Bueno, en principio la columna de una vértebra y que me la tuvieron que soldar y luego la rodilla también. Tú, Iñaki, ¿recuerdas a Javi? Era un buen futbolista. Mucho, puede tener un golpe extraordinario. Y además es que él jugaba con grandes amigos míos. Yo me acuerdo de él desde que era juvenil, en la Real. ¿Y estaban con él? Pues estaba Joaquín Franco, bueno, estaba Bate, era un equipazo. Yo iba a verle siempre. O sea que, sí, sí. Miguel Ángel, ¿tú? No somos de la misma edad. Sí, sí. Claro, tú también Sí. ibas a Atocha a verle. Sí, hombre, en Atocha desde chaval. Y bueno, he visto a todos los que han pasado. Yo iba, digamos, amigos de la infancia, de chavales del barrio, siempre como Javier y tal. No, Y- jugó y luego, casualidad también, vino al español. Al español, exacto. O Muro, Sao Paulo, ¿no? Se llamaba, ¿eh? Glorioso, sí, señor. Sí, no, bueno, que sí que a toda esa gente, bueno, estaban ahí en el colegio, estaba Osman Iraola, que creo que está Sí, con ellos, sí, sí. y alguno más, sí. Ese tipo de futbolista, quizás como Luciano y Torrino, buenos futbolistas, pero que no cuajado al final, que no han. No sé. Bueno. Algo ha faltado ahí. No sé, te quiero decir son gente, nosotros nos solemos juntar con Carmelo Amas porque la mayoría pasamos por el juvenil y tal y solemos hacer
un par de comidas al año y nos juntamos varios, así, pues bueno, varios, 16 o 18 y tal, y recordamos un poco todo eso, pero no, es como todo en la vida, ¿no? El que lo trabaja y lo persigue, pues oye, lo consigue y hay otros que tienen no esa suerte, pero bueno, yo creo que es una cuestión de que es muy difícil saber que uno llega o otro no llega, los porqués. Pero es muy difícil ser futbolista de la Real y más en el centro del campo porque se han quedado jugadores, como te decía, el propio Urco ahora, recientemente, o Turrientes está teniendo también muchas dificultades, ¿no? Para triunfar o para hacerse con un hueco en el equipo. Bueno, vamos a escuchar a Sergio Francisco y nos metemos en el partido. Bueno, lo que dices, creo que ha sido una derrota dura por cómo llega, porque llega al final, porque seguramente llega en el mejor momento que estábamos en el partido. Pero bueno, sabíamos que va a ser un partido muy difícil. Yo creo que el contexto del partido que se ha dado era el que esperábamos, era el plan de partido que habíamos generado. Había que equivocarse muy poco con este Villarreal porque te penaliza. Yo creo que en esos prácticamente 2 veces que nos hemos equivocado el rival nos ha hecho gol, se ha puesto esa situación de 2-0, diría que parecía muy difícil de remontar, pero una vez más el equipo tiene esa energía para creer, para pensar que puede. Bueno, yo creo que ha sido una maravilla el poder hacer el 2-1 porque nos ha empujado, porque la gente también se ha metido en que podíamos hacerlo, ha llegado el gol de Barrene. Y yo creo que ya ahí en esos últimos 6-8 minutos creo que ha podido pasar cualquier cosa, ¿no? Yo creo que cada vez que generábamos situaciones de balón parado en un lado también parecía que podíamos llevarnos el partido. Bueno, ha venido esa jugada, bueno, pues no desgraciada porque creo que la defendemos bien, pero bueno, pues en ese rechace llegamos un poco tarde y se nos escapa el punto, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una derrota muy dura, pero que tiene que hacernos ver que ha habido muchas cosas positivas contra un muy buen rival que teníamos enfrente, ¿no? Bueno, el equipo tiene personalidad. Yo creo que nos está penalizando mucho el ponernos por detrás en el marcador muchos partidos. Eso te hace que tengas que hacer un esfuerzo mayor. Pero yo creo que hoy, otra vez, la gente que entra de banquillo nos da un plus. Yo creo que esos que han arrancado de inicio también han llevado el plan de partido que queríamos hasta el final. Lo que pasa es que, por supuesto, teníamos un rival enfrente de mucha entidad que prácticamente necesitamos hacer un partido perfecto para poder ganar, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con un entrenador, con Iñaki. Iñaki Anso, tú nos dirás, ¿qué viste en Anoeta? Pues vi un partido, pues un poquito de los que hacen afición. El partido para mí, para el espectador, extraordinario. Lo tuvo casi todo. Para nosotros el resultado al final no, pero bueno, al principio la Real dominaba y estaban atrás, pero joder, se veía que tenían un peligro. Con 2 pivotes fijos y luego los otros 4 eran puntas, porque iban como cohetes. O sea que era muy peligroso. De hecho, pues en cuanto hacías un fallo, pues te la colgaba. Hablamos de Marcelino la semana pasada y otra vez nos volvió a ganar. Nos volvió a ganar. Bueno, tenemos ahí, salvo esa final de Copa, pues nos ha ganado siempre. No, tiene un equipazo. Joder. Corren como una pasada, se plantaban los 4, pero bueno, pero la Real, pues bueno, bien, y luego ya en la segunda parte ya se animó un poquito y ellos bajaron un poquito el pistón. Y bueno, pues vinieron los 2 goles, más que interesantes, además, muy bonitos, muy chulos. Oye, y yo pensaba, era minuto 85 y decía, bueno, hemos empatado, el empatillo es bueno. Pero no, se vieron fuertes y iban a ganar el partido, que a mí también me ilusión, ¿no? Iban a ganar el partido y tal. Y bueno, pues no, claro. Pero bueno, el partido, pues para ver muy bonito. ¿Te gustó Dani la Real? Sobre todo, como digo siempre, cuando está por detrás en el marcador. Me pareció que la mejor versión de la Real se volvió a ver cuando estaban 2-0 y se lanzaron todos al ataque a buscar tanto el empate, como bien ha dicho Iñaki, a después también intentar encontrar el tercer gol. Me gustó más, yo creo, como digo, igual esa última media hora de partido que todo lo anterior, que aún así la Real con la pelota estuvo sobria, estuvo bien, pero como bien habéis dicho también es verdad que el Villarreal cada vez se acercaba a la portería de Remiro, daba la sensación de que estaban rondando el gol y al final cayeron los goles. Bueno, partido bueno de la Real, me pareció que estuvieron valientes, me sorprendió además, como hemos dicho, que buscasen el tercer gol y que no se quedase más atrás. Creo que venimos de una Real Sociedad de los últimos años en los que Alguacil, por ejemplo, yo creo que hubiese cerrado seguramente en 2-2, que se hubiese preocupado mucho más de no encajar el tercero que buscar el tercer gol la propia Real Sociedad. Y me gusta que la Real sea valiente, me pareció que la empezó a actuar bien y, como digo, sobre todo la última media hora me pareció positiva y a pesar del resultado,
Creo que es un partido contra un rival muy complicado, que se está ido en el último momento, pero que deja buenas sensaciones y confianza para que la Real, pues en los siguientes partidos, siga creciendo, ¿no? Es difícil quizás, Miguel Ángel, sacar conclusiones de un partido así contra un equipazo, ¿no? Para mí el Villarreal de ayer me pareció un equipazo. Bueno, la conclusión es que el fútbol tiene una cara oscura que es la crueldad, ¿no? La crueldad de que te inventan el gol que supone la derrota en el último disparo del partido. Lo que pasa es que bueno, el fútbol es así, ese es el tópico, pero es así, ¿no? Es un estado de ánimo. Hace unos partidos contra el Atlético fue al revés, ¿no? Fuimos nosotros que metimos el 3-2 y nos fuimos encantados, y seguramente los aficionados del Atlético sufrieron la crueldad que nosotros tuvimos que vivir ayer, ¿no? Pero yo, bueno, me parece que la lectura que he hecho Dani me gusta, me parece que es así, que hace una lectura positiva de aspectos muy positivos del equipo, ¿no? El Villarreal efectivamente es un equipazo, creo que tiene lo que tiene que tener un equipo de ese nivel, físico, intensidad, mordían y luego pegada. Cuando un equipo funciona así, está un entrenador como Marcelo, que me parece un magnífico entrenador. Cuando un equipo funciona así, pues es un equipo que tiene mucha aspira a todo. Y nos ha tocado medirnos contra un equipo así, y creo que la Real tuvo una versión muy positiva, más allá de los goles, la actitud de no bajar los brazos por un 0-2, que puede ser lo más natural en un equipo. Te encuentras con un equipo como el Villarreal delante, que te va a meter unos goles, pues igual te dejas llevar, ¿no? Y creo que los jugadores se miran a la cara y se infunden ánimo. O sea, dicen, oye, nosotros somos un equipazo también, ¿no? Y yo creo que eso es positivo. Es positivo y se va a ver, yo creo que se va a ver a lo largo de la temporada. ¿Y a ti qué te pareció, Javi? Tú que has sido entrenador profesional y que has sido director deportivo. ¿Qué te pareció? Yo lo veo más frío que ellos, un poco. Sí, sí, porque bueno, a ver, estar jugando contra uno de los 4 primeros equipos de la liga. Y yo creo que el 2-2 era un buen resultado para conseguir ese punto, porque los puntos van a estar de oro desde de ahí para abajo. Y yo no sé si en el 2-2 yo hubiese sido, en vez de ir hacia arriba, mantener un poco el sitio y buscar el fallo de ellos, pero bueno, en esos momentos pues está caliente pues el equipo, el público y bueno, y tocó. No obstante, yo creo un poco digamos, en los duelos. Y yo creo que es muy importante que el equipo que en el 95% de las veces tiene más duelos que el otro, no pierde. No pierde. Y en eso es un poco en el que yo creo que la Real tiene que mejorar. ¿Tú hubieses ido, Iñaki, a por la victoria o...? Yo me lo planteé. Estaba viendo el partido ahí con mi compañero de la federación y le digo, joder, habrá que mantener el... Joder, yo ahí cogían la pelota y digo, hostia, estos van a ganar el partido y tal. Y, hombre, por un lado como espectador, pues, como entrenador, yo creo que hubiese quedado. El empate es bueno, nos ha costado mucho empatar, minuto 85, y yo creo que el punto era bueno. Pero bueno, imagínate que hubiese ganado la Real. Entonces, es todo lo contrario. Subidón, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, bueno, no sé, Dani, ¿tú qué hubieses hecho? Vosotros que sois tú joven, Eso seguro te iba a que decir, tú vas a ganar. Eso te iba a decir, a lo mejor es pecar de juventud, pero a mí me pareció desde luego... Sangre caliente. Valiente, claro, me pareció que la Real estaba haciendo una mejor última media hora que el Villarreal, que estaba con confianza, que venía a meter los goles y que era el momento de meter la puntilla final y darle la última estocada para llevarse el partido. Al final, pues lo que hemos dicho, salió Cruz. La Real este año es verdad que ha sacado muchos puntos en los últimos minutos, empatando contra el Celta, contra el Elche también en los últimos minutos empatando, al Atleti ganándole también en el tiempo añadido. Y esta vez salió Cruz. Pero bueno, me gusta estar a la sociedad que es valiente y que intenta sobreponerse a las adversidades y que busca, pues eso, está por detrás del marcador en el empate e incluso la victoria. Además, Miguel Ángel, sí, el Villarreal estaba tocado, yo lo he visto tocado. Después del 0-2, claro, te remontan un 0-2 y ves al equipo de casa que va por ti. El que viene por detrás, pues te va comiendo los morales, eso es así. Pero hablando de ser conservadores o no, fíjate, yo antes del partido de Pamplona y de yo dije 2 partidos, uno en Pamplona, otro contra el Villarreal, firmo un empate en cada uno. Sí, o sea, soy conservador en ese aspecto. Y dije, bueno, partido fuera contra Osasuna, un empate viene, el Villarreal que viene fuerte, un empate también, 2 puntos. Ahí diría, 6 puntos, 2 es muy rácano, ¿no? Bueno, saco 3. O sea, tiene que jugar fuera y tal. Pues sí, pero respondiendo a tu pregunta, sí, yo creo que el Villarreal pasa con todos los equipos. Un poco vio que tenía el partido sentenciado, a pesar de tenerlo medio sentenciado, no esperaba que la Real tuviera esa reacción. Yo creo que fue una reacción de casta.
de casa además de sentirse social. Yo creo que se sienten grandes futbolistas, no se sienten como los equipos que cuando entran en crisis, bueno, aquí hay 3 profesionales del fútbol y no lo soy, que yo creo que la crisis empieza cuando los jugadores empiezan a mirarse unos a otros, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? O le miran al míster, ¿qué hacemos? Y tal, ahí empieza la crisis. Yo creo que los jugadores de la Real tienen clarísimo lo que quieren. Hay jugadores de mucha talla y que no son jugadores que bajan los brazos, quieren ir arriba, quieren ir a jugar y yo creo que por eso no sé hasta qué punto pudo ser decisión de Sergio Francisco ir a por el partido o fue de los propios jugadores, ¿no? que se veían fuertes en ese momento. Yo no sé quién decide ahí si se puede decidir algo en algún momento. No sé, yo lo que he querido comentar es que si estás con los 4 de arriba o 5 de arriba, estás corriendo mucho riesgo. Y estar del sexto para abajo, que más o menos están como tú, y con los puntos, sí que eres partidario de ganar el partido. Pero a estos equipos de estar arriba tienes que tener algo de respeto. En ese sentido. Que haga el papel de esto. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto quien toma la iniciativa en un momento son los jugadores? Es decir, ¿nos sentimos con fuerza y vamos al ataque? ¿O es el entrenador el que les está diciendo, no, arriba por el tercero? Bueno, yo creo que el míster lo puede parar. Con 2 o 3 que tenga dentro importantes, lo puede parar. Yo creo que sí, yo creo que los entrenadores es que decide Y tampoco hay mucha gente veterana dentro del campo, que también ellos mismos pueden ser jugadores entrenadores. Por ejemplo, los 3 fichajes que se han traspasado, pues esos son para todos los que están ahora en la plantilla, pues sería una enseñanza de entrenadores también y para mejorar. Lo que pasa es que ahora pues no los tienes. Y a veces, pues bueno, eso por parte también del entrenador y de los jugadores. El Villarreal lleva 5 victorias de 6, está peleando con Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. ¿Crees, Iñaki, que ese punto que perdimos ayer quizás nos sirva para aprender o sea mucho más importante porque nos sirva a aprender mucho más que si lo hubiésemos conseguido? pues no lo sé. Bueno, los puntos al final de temporada se ve lo que hay y lo que no hay. Igual por un punto no llegamos, ¿no? Pero no lo sé. Pero si hubiésemos ganado, es que siempre queda eso en el aire, ¿no? Es que un punto más en la clasificación, no sé si nos hubiese llevado mucho más, pero los futbolistas igual hubiesen pensado, bueno, pues aquí estamos ya en racha, ¿no? Sí, yo creo que con el punto y además contra el Villarreal quizás hemos era aprendido muy más. bueno. El punto era muy bueno. Además, un partido muy trabajado, muy currado. La semana pasada hablábamos de la implicación de los jugadores. Joder, pues este partido, ya fíjate cómo está implicado Guedes, Rice, curraron ayer. Yo estoy impresionado con Guedes. Es un jugador extraordinario, pasa en Ciudad 5 años que no le veíamos, ¿no? Pero se ve que el tío está enchufado y tal, y bueno, el equipo está enchufado y... O sea, la decisión final esa de que vamos a por el partido, no sé, es que te quedas ahí un poco... No lo sé, no lo sé. Ya. Te he querido entender antes, Javi, que bueno, que a la Real le faltan. No, a Que- ver, que la Real... falta- No, la Real ha traspasado pues, a Merino, ha traspasado a Lenormand, a Zubimendi, y estos jugadores son los que yo, personalmente, cuando subo a la Real, pues hay jugadores así de este tipo que han sido campeones y son los que te terminan de formar. Entonces, ahora la Real corre pues con otro nuevo, digamos, salida, ¿no? Porque de este tipo de jugadores no los tiene. Han salido de la Real y entonces ahora hay que ver quién sobresale de esos 2, 3 o 4 jugadores que lleven un poco con el míster el equipo. Y la primera división te permite, te da ese tiempo. No te da tiempo ni en regional, ni en juveniles. Pero la primera menos todavía, ¿no? Por eso, para hacer un equipo así. Sí, no, es que probablemente tú miras y estás viendo los entrenadores que se cesan y se tienen muy poca paciencia ahora. Antes te aguantaban bastante más. Yo creo que sí, justo el fútbol, ya que ahora mismo ha caído Calero, ¿no? El de Levante, un entrenador que le subió a primera y le han dejado, pues eso, las jornadas que llevamos, ¿no? Fíjate, Porque el del Oviedo también cayó. el del Oviedo cayó antes, te Claro. quiero decir que hay muy poca paciencia en el fútbol.
Poquísimo, poquísimo. Además, el fútbol es totalmente resultadista. No sé, muchas veces te preguntas, ese presidente, ¿qué pensaba? El del Oviedo. ¿Qué pensaba? Sube con un equipo y ¿qué piensa? No se gasta un duro. Claro, ¿y qué resultados espera? Bueno, estando en pelea, además, o sea, que no es que estés ya, estás en pelea y tal, y a las primeras de cambio le cesas. ¿Qué crees que va a mejorar? Y si no haberlo pensado 4 partidos antes. O sea, no hay paciencia, aquí todo es resultadismo y no hay... Eso ya lo has vivido tú, Javi. Está sí. complicado el fútbol, Sí. hoy en día. Y Hoy en día, y ahorita tienes el gusanillo de ¿eh? a ver si... Hombre, lo has vivido toda la vida y estás en ello, ¿no? En la vivencia y sabes cómo es y las cosas como son. Pero bueno, no sé. Ahora yo creo que se tiene menos paciencia que antes. Yo creo que hoy en Para día nada. ni el fútbol formación, ¿no? Te quiero decir, ni la categoría juvenil, que dices, bueno, Sí, voy a entrenar aquí tranquilamente. Pregúntale a... Y Dani, has Sí, tenido... es así. ¿Has Es así. estado con un pie en la calle? Sí, no, por eso, cuando los resultados no son los que esperas o los que esperan desde arriba, siempre está el miedo, incluso eso en juveniles, de decir, uy, a ver si todavía pues eso, se me va a terminar la estancia en el club. Sí pasa, sí pasa. Y muchas veces no depende, Miguel Ángel, del entrenador, ¿no? Lo fácil es echar al entrenador, pero... Pues el tópico, ¿no? Es más fácil echar a uno que echar a 24 la plantilla, ¿no? Pero bueno, yo creo que la culpa del resultadismo y todo eso es vuestra. Habéis empezado a meter sistemas informáticos en los que se miden no sé cómo, se miden las asistencias, se miden el rendimiento, se miden tal. No, es broma, ¿eh? No, que ya te entiendo. No, quiero decir que la modernización del fútbol Sí. lleva de alguna manera también a que los tiempos vayan más rápidos, ¿no? Si te fijas otras ligas, otra gente, aquí no vale tener paciencia si estás tercero por la cola, ¿no? Te estás jugando. Entonces, esto es una industria. El fútbol es una industria, la conocéis mejor que yo, mueve muchísimo y el aficionado pide, el espectador pide. Si no andas bien, no te retransmiten partidos, si no te retransmiten partidos, no haces caja, si no, esto no llenas el estadio, los estadios no son lo de antes de 20.000, son ahora, en fin, hay todo eso, ¿no? Eso hace que el fútbol ha evolucionado en el tiempo en algunos aspectos que a los que somos una cierta edad no nos gusta mucho, nos gustaría que fuese de alguna manera como en algún aspecto de paciencia como antes, pero es cierto que el fútbol ha mejorado, está implicado en la gente, en la juventud, en todos los aspectos de una manera tremenda, ¿no? No está en ningún otro deporte. Y eso tiene mucho margen de mejora todavía. Tenemos un trofeo, Javi, aquí, bueno, pues que votéis vosotros. ¿Quiénes son los 3 mejores? Miguel Ángel ya lo conoce, Dani también, Iñaki. ¿Quiénes fueron los 3 mejores del partido? Vamos a hacer una mínima pausa y enseguida recojo vuestros votos. Itxasoaren egarri, lau haizetara egan, Bera dabil airean, ahogan belarritan, zuetelean. kalearen bizia, herri honen irria, euskararen txantxangoria. Es el trofeo del restaurante Aratz, de los amigos Iker y Xavier Zabaleta, que seguro que conoces, Javi. Sí. Restaurante Aratz. Bueno, pues antes de que me digáis quiénes fueron los 3 mejores, quiero recordaros que Ander Barrenechea sigue siendo hasta el momento el mejor jugador, con 52 puntos. Le sigue muy de cerca Mikel Oyarzábal, que desgraciadamente no va a poder sumar después de la lesión, siendo tercero Gorrocha con 23. Una pena lo de Oyarzábal, ¿eh? Mejor momento. Sí, es que también pasan estas cosas. Tienes el jugador que te está haciendo los goles y nunca prevés que puede lesionarse, ¿no? Y cuando se lesiona es cuando verdaderamente te das cuenta lo que se le echa en falta. Y bueno, y por bien del equipo, lo más importante es la recuperación rápida de él. Dani, la baja de Oyarzábal. Pues importantísima. Hombre, por eso me sorprendió también que la Real buscase el tercer gol sin tener a Oyarzábal en el campo. Y por eso me quedé contento con el partido y satisfecho con el partido que hizo la Real. Teniendo en cuenta que no estaba Oyarzábal, meter 2 goles. Es verdad que, por ejemplo, Sadik, que fue el que jugó delantero centro, me parece que hizo un partido malo, tirando muy malo. Pero la Real nos estuvo valiente, vimos una buena versión de la Real y sorprendido por eso, por la buena imagen que dio la Real Sociedad, aún sin Oyarzábal, que es el jugador capital de la Real y que seguramente sea
el único jugador de la plantilla que, como bien ha dicho Javi, que tiene ese pozo de ser un jugador de un nivel más alto, a lo mejor de los demás de la plantilla. Sorprendió Iñaki, Sergio Francisco ayer con el equipo, con la baja de Oyarzabal. Hombre, el tema estaba claro, o Guedes, o el chaval, Carrera, o Sadik, ¿no? Bueno, pues tiene a Sadik ahí, pues lo tendrá que sacar. Sí que pienso como Dani un poco, está fuera de contexto y bueno. Sí, Miguel. No, que a mí lo de Arzabal, ya sé que esto puede sonar un poco demagógico, ¿no? Pero se abre un poco también el debate, ¿no? De los excesos de partido de algunos jugadores de las selecciones. Sobre todo viendo cómo algunos equipos no protegen a los suyos de una manera persistente por esto, ¿no? Está viendo de Arzabal, partido tras partido, tal, y a ver, a mí me encanta ver a Arzabal, ¿no? Jugando a la selección y jugando de esto, pero me pongo en el papel del míster aquí, del club y, claro, si ha ido a la selección, ha metido muchos goles, ha brillado, y ahora no tenemos en el equipo, ¿no? Momento clave. Y debutó Carrera, ¿sabes? Sí. ¿Lo conocías al chaval este? No. Bueno, le he visto un par de partidos abajo y bueno, a ver un poco, y bueno, en momentos además importantes del partido salió. El debate está ahí, ¿no? Porque el Sanse perdió 1-0, quitamos un buen futbolista, sí que el primer equipo está para eso, pero claro, Sí. para jugar 8 minutos o 10 minutos... Yo creo que el Sanse sí que para mí le estás viendo desde el principio de temporada y sí que me está gustando de la forma de jugar y de afrontar. Prueba de ello que a ellos les pasó lo mismo. Siguieron y perdieron 1-0. Ya ha pasado Pero eso es, digamos, el filial, el Sanse. No es el primer equipo. el primer equipo. Vamos a recoger los votos. Miguel Ángel, ¿quiénes fueron los 3 mejores? También mejor, bueno, sigo con Barrene, que yo en Candila. Barrene que está en muy buena forma. Me gusta Carlos Soler, Y luego me gustó especialmente el partido de Aramburu. De Aramburu. Sí. A pesar de que ha sido criticado también, ¿no? Sí, pero- Hay gente que sigue diciendo que bueno, que no anda quizás en su mejor momento y que habría que darle alguna oportunidad a Odriozola. Por eso no, pero fíjate que yo, de abrir un poco el velo de ciertas dudas, y ese tema, yo porque escucho aficionados, amigos y demás y tal, el tema de Remiro. El tema de Remiro, hay mucha gente que empieza ya a tener, a ver, no voy a decir que ni fuese culpa de él, ni mucho menos tal, pero hay un rumor de determinada gente que no le termina de gustar algunas cosas de Remiro, ¿no? Que parece que es incuestionable y no debería ser tanto. No por uno de Barrero, ni uno concreto. Yo en su defensa creo que ayer estaba muy tapado. El lanzamiento. Sí, no. Tenía muchos jugadores delante. Era una salida de balón, un despeje, y la verdad es que era complicado. Dani, dime. Yo le voy a dar un punto a Soler, le hubiese dado 2, pero como es verdad que tuvo la pérdida de un gol de Villarreal, le voy a dar un punto. Le voy a dar 2 a Guedes, que a mí me parece un jugador maravilloso, que estuvo muy bien de cara a portería. Y le voy a dar los 3 puntos a Barrene, porque la Real remontó cuando estuvo en el terreno de juego y a pesar de que jugó solo media hora, me pareció el hombre clave para la Real Sociedad. Pues está estableciendo diferencia importante, Iñaki. ¿Tus 3? Pues es que hay varios, pero es que a mí me gustó mucho John Martín. Porque de ahí le sacó, salvo la última también la sacó, lo que pasa es que le cargaron y tal, pero es que sacó todo. Sacó todo, incluso la tarjeta que le sacaron, ¿La tarjeta? que le sacó 2 metros saltando ahí. Y pues a mí me gustó mucho, yo creo que la defensa pues la asegura mucho, luego rápido al corte también y le daría 3 a John. Y luego a mí Guedes me gusta mucho y cada vez me gusta más, pues 2 puntitos para Guedes. Y el otro puntito a Bryce, yo creo. Porque si ese chico trabaja y tal, es un mago. Y hace cosas que no hace nadie. ¿Y a Javi Tuvillaga? Bueno, yo creo que Barrene le dio la vida un poco otra vez al equipo y los dos estoy de acuerdo con él, con los dos. Porque de Guedes y de Bryce, porque Guedes y Bryce, sí, punto. sí. Qué diferente vemos el fútbol todos, Miguel Ángel? Bueno, es parte de lo bonito, ¿no? Claro. Uno Soler, otro Aramburu, Guedes, ahí está Barrene. Me parece que hay poca unanimidad. Bueno, está muy repartido, está muy repartida. Está repartido, otros es más fácil,
Este próximo miércoles, antes de terminar, bueno, tenemos Reus, ¿eh? Tenemos Copa en Reus. No sé si sabéis algo del Reus, quizás el que más sepa sea Javi. Sí, bueno, ahora actualmente no están en Ref y En segunda ref, Ref. ¿no? Y bueno, pero no, pues sí que tuvo un momento bueno en segunda B, en el grupo catalán, pero bueno, desde entonces no ha sido un equipo, una ciudad de fútbol. Tiene que ser un trámite, ¿no? En teoría. Bueno, pero nunca sabes si contra un equipo de estos, de que igual puedas jugar también en algún campo de hierba sintética o... En tu época ya habéis conocido revolcones eso, ¿no? En Copa de... Prueba de ello que cuando conseguimos la Copa sí que fueron a partido único y fuimos a campos que estaban fatal para poder jugar. Sí, sí. ¿El Reus un trámite y aquí? Creo que sí, pero es un equipo, lo que he leído hoy, ¿eh? Oye, no lo he seguido, pero he leído hoy, está en mitad de la tabla, segunda red, y ayer empató contra el último de la tabla. Y bueno, creo que es un trámite. También me imagino que fueran los que juegan menos. Igual ha reservado jugadores, Dani, para jugar contra la Real. Segunda red, ¿eh? O sea, que... Sí, no sé, yo desde luego, si no me equivoco, el Reus, este es refundado, ¿verdad? Y el anterior Reus eliminó a la Real en 60 del Rey, ¿no? Si no me equivoco. Hace menos de 10 años, no he estado Eusebio entrenador, 2016-2017, por esos años, si no me equivoco, el Reus, de hecho, no me acuerdo si eliminó a la Real, dio varios problemas, así que yo tampoco me confiaría mucho que esté en una categoría muy baja. La Real vaya a utilizar suplentes, que tampoco demos todo por hecho, aunque sea a priori un trámite, hay que ganar los partidos. Menuda lección, Miguel Ángel, que nos da el chaval. Sí. Que vamos aquí tres veteranos que no conocemos, no recordamos nada. Yo digo los tópicos, ¿no? Es decir, hombre, hay que darle minutos a los que menos minutos tienen y llevar la bala en la recámara, por si acaso que se te complique y el descanso de sacar los titulares, ¿no? Por si acaso, Por cierto, que quiero traerle a Javi Zubillaga bueno, esto ya lo tienen, ¿eh? Sí. 100 años de esplendor sobre la hierba. Este es un reportaje que ha hecho Ricardo Criado y bueno, tiene las voces de María Jesús Berijo, ya desaparecida, al igual que José Lacorta. Y bueno, seguro que aquí, en alguna imagen, seguro que andas tú por ahí, Pues muchas gracias. porque ahí está recogida un poquito la historia de la Real, que nosotros la hemos conocido, la hemos vivido. Dani a través del vídeo, Sí. tú en vivo además, ¿no? Y bueno, y el siguiente partido de la Real será en Vitoria, va a ser frente al Alavés en la jornada ya 15, próximo sábado, 4:15, ¿no? Luego el siguiente será el viernes, 12 de diciembre, viernes en Anoeta a las 9 de la noche, siendo el 20 de diciembre, sábado, la víspera de Santo Tomás, el último partido de este año, también sábado a las 4:15 en Valencia frente al Levante, para luego empezar el año ya 2026 en Anoeta, recibiendo al Atlético de Madrid. Difícil calendario, Javi. Bueno, todos los partidos hay que jugar. Bueno, todos hay que jugarlos. O sea que, y más ahora que también tienes con equipos que están en más o menos en la clasificación. Partido complicado también, viene de perder antes en casa, esta Sí. semana en Barcelona. Sí, pero dejó buena imagen, ¿eh? En Barcelona. Eso sí, es un equipo que empezó muy fuerte, luego parecía que iba perdiendo un poquito de chispa y el partido contra el Barcelona estuvo bien. Yo creo que mereció más al final. O sea que... Y bueno, pues ese es un partido... Victoria se nos da un poco raro ese campo también. Ahí perdimos Hemos tenido en la casa, ¿no? bastante Portillo. poder, Sí. por eso me acuerdo siempre. Y bueno, y luego nos viene el Girona, que, joder, que ayer sacó un punto con el Madrid. Y no sé cuántas pérdidas de balón tuvo el Girona en salida de balón, pero fue una pasada. Y todos sacó un punto y tal, ¿no? Pero bueno, juega pues como le gusta a Michel. Y bueno, pues no sé, es un partido para nosotros yo creo que interesante. El Levante, pues el Levante casi estás obligado, ¿no? Estás obligado a ganar. Dani, Vitoria, ¿cómo lo ves? Bueno, pues que va a ser un partido complicado seguro, un derbi, partido bonito. Y lo que confío es que, bueno, que está la baja de Arzabal, la Real está contando, como se supone, está contando con Zakaria, con Torrientes, se ha unos minutos, también entró Gotti, entonces, pues, que si la Real sigue sumando efectivos a la causa, pues creo que este calendario tan complicado que viene próximamente se va a poder sacar adelante. Miguel Ángel, ¿lo tenistas?
Sí, 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 yo creo que sí. A ver, estos partidos en los que juegas contra jugadores que han sido de tu equipo, pues es complicado que se crecen más, tienen ganas de revancha, de dejarse ver, y eso te lo complica, ¿no? Pero yo creo que la Real, si sigue manteniendo la ambición, que le salió mal ayer, pero si sigue manteniendo la ambición, tiene que ir a por el partido. Pues muy bien, pues gracias Miguel Ángel, gracias Dani, Iñaki, Javi Zubillaga por acompañarnos hoy en esta tertulia aquí en Egunon Televista. Nosotros volveremos a estar la próxima semana en este mismo escenario, en la Sociedad Gastronómica de Donosti, con una nueva tertulia, tras ese encuentro del próximo sábado en Vitoria frente al Alavés. Feliz semana a todos y hasta la próxima.